Vamos a continuar nuestro análisis sobre la primera y la segunda revolución industrial. Vamos a ir revisando un video sobre la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial. Así que por favor tome nota de estos elementos que vamos a ver aquí para ir cerrando este tema. Como pueden observar en el video, es un resumen sintético de los elementos que nosotros hemos ido puntualizando, pero ya asoman dos sistemas económicos importantes. ¿Cuáles son estos sistemas económicos que nos plantean o que nos plantea el video? Principalmente podemos observar el capitalismo y el comunismo. Nosotros vamos a ir desglosando estas perspectivas alrededor de estas clases de historia, entonces es importante que no se olviden estos elementos. La primera revolución industrial pone un punto sumamente relevante que nos permitirá posteriormente ir analizando sistemas económicos en base ya sea al impulso de la industrialización o el freno de cierta manera de la industrialización. No puedo yo del todo decir que Marx estaba en contra de la industria, porque no es así, sino principalmente a manos de quién está esa industria y quiénes son los que ganan beneficios a costa de los trabajadores. Entonces, por ahí va entrando esta noción. Vamos a cerrar ya nuestro análisis, nuestra visión que hemos nosotros planteado o nos hemos planteado, visibilizando el tema de la segunda revolución industrial. Ya veíamos unos elementos importantes de esta segunda revolución industrial. Vamos a sintetizar estas ideas para ir cerrando este tema. Recordemos que se desarrolló principalmente en Alemania y Estados Unidos desde mediados del siglo XIX hasta el pleno siglo XX. También cobró fuerza en la Unión Soviética, en Japón, Reino Unido y Francia, al igual que la primera revolución industrial, se basó en el cambio de fuentes de energía. De lo que pudimos ver el video, ¿cuál era la fuente de energía para la primera revolución industrial? La máquina de vapor. La máquina de vapor. ¿Cuál es la fuente de energía para esta segunda revolución industrial? La mano de obra. No, ¿cómo vamos a regresar de la máquina de vapor a la mano de obra? No puede ser. El barco a vapor. ¿Perdón? El barco a vapor. En la primera sí, pero en la segunda, ¿cuál será? El petróleo. El ferrocarril. No, ese es de la primera. Seguimos en la primera. Vamos a ver. Ahí está. Petróleo. Primera, cambio de fuente. Petróleo. Electricidad. Muy bien, gracias. Petróleo y electricidad. El petróleo y la electricidad. No se olviden estos elementos. Ese es el cambio que se generó en la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial tiene que ver directamente con la máquina a vapor y la invención del barco a vapor, que ya veíamos que era un invento de Robert Fulton, y el ferrocarril de George Stephenson. No puede retroceder la segunda revolución industrial, es un paso más, y este paso más determina o se determinó por el descubrimiento del petróleo y el descubrimiento de la electricidad, el cableado eléctrico. En el
Se trabajaron también diferentes metales. ¿Cuál era el metal principalmente utilizado en la primera revolución industrial? ¿Cuál era el metal que se utilizó principalmente? El hierro. El hierro, no se olviden eso. El metal que se utilizó principalmente en la primera revolución industrial fue el hierro. En cambio, en la segunda revolución industrial, para todos estos elementos eléctricos, por ejemplo, se utilizan aleaciones y diferentes tipos de metales. Se utilizan otros metales, entre ellos el aluminio, níquel, zinc, estaño, entre otros metales. Existió un elevado proceso de tecnificación de las actividades económicas a mediados de este proceso durante el siglo XIX y XX, y sobre todo se transformó los medios de comunicación y el transporte. Ya sabemos que el transporte para la primera revolución industrial es del barco y el ferrocarril. Para la segunda revolución industrial, ¿qué invenciones se plantearán en cuanto al transporte? ¿Qué invento? Vamos a ponerles en imagen. La gasolina. La gasolina solo es la posibilidad de un combustible, pero ¿qué va a generar ese combustible? El movimiento del automóvil. La invención del motor, de aquí tenemos que plantearnos, yo ya les voy a poner las grandes innovaciones y los que descubrieron estas grandes innovaciones. Por ahora en el transporte, los autos son una gran invención de la movilidad, y en cuanto a las comunicaciones, la invención del teléfono y también este aparato de aquí. ¿Alguien reconoce ese aparato? No se llamaba esa máquina de pictogramas o algo así. De pictogramas. No. Se llama telégrafo. Funciona con clave Morse. Lo que usted ve aquí se va aplastando y va generando la clave Morse. Es uno de los primeros inventos de comunicación que permitió dar un salto de la primera revolución industrial, que todavía seguía utilizándose cartas y este tipo de elementos, a ya tener la posibilidad de comunicaciones mucho más rápidas en segundos. Vamos a ver quiénes generaron estos inventos. En cuanto al transporte, antes de generar el automóvil debía inventarse lo que usted ve aquí, el motor de combustión interna. ¿Sí? ¿Quién inventó este motor de combustión interna? ¿Alguien sabe? Vamos con el motor de combustión interna. ¿Alguien conoce tal vez quién inventó el motor de combustión interna? Sí, por ahí he escuchado, aventúrese a decir. Vamos, motor de combustión, la energía eléctrica y las bombillas y el alumbrado público. Vamos a ver quién inventó. Por ahí búsquele.
el telégrafo. Listen, lo de la corriente, lo de la energía eléctrica me parece que es Nikola Tesla. Nikola Tesla. Nikola Tesla fue muy poco reconocido. Empleado de Thomas Edison, y él le robó la idea y después, a ver, con la corriente continua, y después Nikola Tesla le dio la contraria y él hizo la corriente alterna, Muy que es bien. con la que trabajamos ahora. Las dos, con las dos trabajamos, con la continua y con la alterna. La una funciona en sus baterías de cualquier computador, celular, todo eso, y la corriente continua que está en el alumbrado eléctrico. Pero ahora funcionamos con las dos. Muy bien, muchas gracias por ese dato. Nikola Tesla es uno de los grandes, no solo inventor, científico. Las bobinas están basadas en el proyecto de las bobinas de Tesla. Thomas Edison se lo reconoce sobre todo por los filamentos de la bombilla, pero Edison robó muchos de los proyectos de Nikola Tesla y Nikola Tesla se olvidó por mucho tiempo. Entonces siempre hay que reivindicar a estas personas que han trabajado por el proceso de avance tecnológico, que no se las toma en cuenta, ¿sí? Bien, muchas gracias. Ese es un dato muy importante. El telégrafo también, si alguien encuentra el avión. Que es otro de los grandes inventos. El cinematógrafo. La primera transmisión de radio. Aquí hay un proceso en cuanto a la radio no tan sencillo. Vaya buscando a ver qué encuentran. En el avión, los hermanos Wright. Ya, en el avión, los hermanos Wright. Los hermanos Wright, muy bien. Generaron el primer avión. El cinematógrafo. Que en el cinematógrafo tal vez. La primera transmisión de radio. Las ondas de radio también podemos plantearlas como elementos importantes. La producción en cadena. El automóvil como tal. Sin el motor a combustión no se hubiera podido dar el automóvil. Algunos de los inventos más importantes. A ver, alguien encontró el motor a combustión interna. Aquí ya tenemos los hermanos Wright. Son los primeros que logran volar una aeronave. La energía eléctrica, el alumbrado público y las bombillas, que ya nos compartió la compañera las ideas. A ver, vamos viendo. El telégrafo Samuel Morse. Samuel Morse, muy bien. Por eso se llama clave Morse o clave Morse. Samuel Morse.
Por eso se llama clave Morse. Telégrafo se lo utilizó y se ha utilizado en general en algunos ámbitos. Cinematógrafo. Los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière. Muy bien. Hay una consideración. Se inventó previamente la máquina para pasar fotogramas, es decir, fotos pequeñas para que tengan movimiento, pero nunca se le dio un énfasis importante. Se creía simplemente que iba a ser un elemento de ferias, nada más. Nunca se pensó en el cine realmente. No se pensó que este invento iba a llegar al cine. Los hermanos Lumière le dieron a ese invento, que propiamente no es de los hermanos Lumière, la máquina de fotogramas, les dieron este sentido del cinematógrafo, un enfoque. Bien, ustedes completan los demás elementos y buscan lo siguiente, que fueron las convenciones, o pongámoslo así, que fueron las ferias internacionales y que fue Futurama. Si usted me pone una serie de televisión, 0. Estoy hablando de las ferias internacionales. Una de ellas se llamó Futurama y de ahí se sacó justamente el programa. ¿Sí? Ya. Entonces busque esto y complete las que aquí faltan. Eso sube a Educay. Completar las invenciones y buscar qué fueron las ferias internacionales y qué fue Futurama. Con eso cerramos esta clase.